maestro y rabino Jesús Fernández García, ¿sí? Y bueno, pues es algo que estaba oculto y que muchas veces la Iglesia Popular no lo quiere dar a conocer o tiene el desconocimiento, pero Baruch Hashem, que Israel abrió la Torah para todo el mundo. Bueno, pues iniciamos el tema, ¿sí? Y lleva por nombre Él fue dado al mundo, o sea, Yeshua fue dado al mundo, ¿sí? Es un tema muy importante, porque el Padre nos entregó al Hijo, a todo el mundo. Él vino a todo el mundo, ¿verdad? Y vino más a los que estaban perdidos. Bueno, Dios dando a su Hijo Yeshua siendo el Cordero, ¿sí? Y iniciamos con la primera lectura, que es Isaías capítulo 9, versículo 6, es una profecía. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la autoridad descansará sobre sus hombros. Le pondrán por nombre Shar Shalom, Príncipe de Paz, Admirable, Consejero, Poderoso Héroe, ¿sí? Y se refleja también en Juan, es versículo 16 al 17, se los leo. Que de tal manera amó Elohim al mundo. Aquí está Juan, como se los mencioné, citando. Por supuesto, entendemos que unigénito Yeshua viene del Padre, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Yahweh, a partir de este momento, Yeshua fue el medio para tener vida eterna. Pero tendríamos que creer, o tendrían que creer. Vino a salvar al mundo y después se convirtió en el medio para llegar al Padre, ser nuestro elocuente intercesor, y ya en el juicio final va a ser nuestro juez. Unos papeles muy importantes tiene nuestro Adón Yeshua, y que no fue en vano la venida de nuestro amado Yeshua, que el iniciador fue Moshe, como lo sabemos, fue el Yeshua en ese momento. Moshe fue el que inició esa transición que nos pide nuestro Adón Yeshua, el conocer la Torah, el saber la Torah, ¿sí? Y les doy el primer ejemplo, ¿sí? El llamado que Hashem le hace a una persona para estar delante de una congregación o iglesia, lo está sacando del mundo para llevarlo a servir a su reino. ¿Sí? Bien, cuando tiene un llamado, lo está sacando para traerlo a servir, en este caso, ¿sí? Porque nada más murió uno, que fue nuestro don Yeshua. Y sí, lo pone a prueba, y primeramente le dice, pues vete de aquí, de esta contaminación. Recordemos que el padre de Abraham, pues,
fabricaba ídolos y servía a Nimrod. Y recordemos que Abraham pues se enfrentó a Nimrod, y después Nimrod se quiso postrar delante de Abraham y dijo: hey, espérame, no. Sí, entonces de ahí fue cuando dijo: le dije, vete por ti, o sea, vete de aquí, o sea, te voy a sacar de este mundo, te vas a ir a una promesa que yo te voy a dar, ¿sí? A una promesa que yo te voy a dar, y me vas a servir a mí, vas a difundir el monoteísmo en su momento, ¿verdad? Y bueno, después viene otra prueba, también otro sacrificio, el de Isaac, ¿sí? Igual cuando le dice el Padre, el Eterno: dame a tu hijo como corbán, como sacrificio. Y el padre Abraham, el patriarca Abraham, dijo: adelante. Sí, como se los comenté en unos temas anteriores. Bueno, pues llegó el momento en que tenía que ir a esa montaña donde Hashem le iba a decir dónde iba a ser el sacrificio. Sin embargo, fue una prueba, porque realmente el cordero estaba atorado ahí. Pero fue una prueba, entregar a un hijo, el padre Abraham, y el único, ¿sí? El amado. Ya tenía Ismael, ¿sí? Pero el amado, porque dijo: el que amas, ¿sí? Entonces, ahí está una prueba. ¿Cómo lo saca al padre Abraham, al patriarca Abraham, cómo lo saca del mundo y lo lleva a crecer, a que se cumpla esa promesa en las tribus? Porque él no las vio, ¿sí? Estamos hablando de los sacrificios, fue un sacrificio. Y bueno, también hay también un llamado que hace, que bueno, que en la iglesia popular también se van del mundo común, y son los que sirven a la iglesia romana apostólica, días jovencitos también, que se van a servir, que se van a preparar, bueno, para servir. Desafortunadamente en una doctrina que no dice la verdad, pero pues también tienen ese llamado hacia ese lugar. ¿Qué harían juntos como padre e hijo? Estamos hablando de Yeshua, ¿verdad? Con su padre. Primero, unidad, eso es lo más importante. Posteriormente hay un orden. Recordemos que el medio, como se nos dije, el medio es, para llegar nosotros al Padre, es a través del Hijo, en el cual yo me complazco. Y el hombre es la máxima creación de Elohim, y siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y como lo hemos leído en la Escritura, entregó a su propio Hijo para tenernos vida eterna, salvación primeramente y vida eterna. Pero no es en vano, tenemos que trabajar nosotros también. No es decir, aquí voy a estar sentado, como se los comenté hace un momentito. Lo que fue entregado a Moshe lo continuó nuestro don Yeshua. Entonces, ahí está. ¿Cuánto amor hay? Hay otra pregunta. ¿Cuánto amor y hay de parte de Dios para con su Hijo Yeshua? Primeramente, como se lo dije, entregar a su Hijo por nosotros. Es más grande que nosotros,
más valioso que nosotros, más que cualquier cosa que haya creado en la tierra, se haya creado en la tierra. Que le haya dicho el Padre a su Hijo, ve por ellos. ¿Sí? Es un gran amor. ¿Cuánto amor para darlo por desconocidos? O sea, estamos hablando de nuestro Señor Yeshua. ¿Cuánto amor para darlo por desconocidos a quienes a muchos no les importó su muerte? Y aquí puedo leerles Lucas capítulo 5 versículo 32. Dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Aquel video donde muy sonado, muy famoso, donde muestra la escenografía de dos personajes principales, que es el de Yeshua y el de que está vestido de Yeshua, con vestimenta de Yeshua, y el que está vestido de diablo, de Satán. ¿Sí? Cómo los caracterizaron, ¿verdad? Y cómo el personaje del diablo en escena maltrataba a ese joven que estaba personalizando a Yeshua, y cómo las personas se gozaban, disfrutaban la escena, o sea, no sabían, la verdad, como se lo dije aquí, no les quise leer como lo que está escrito, como lo escribí, que no les importa un comino la muerte de nuestro amado Yeshua. Sí, perdón por la expresión, pero esa es la verdad. Y bueno, por ahí salió la historia que unas versiones que el joven que caracterizó al diablo, pues bueno, tuvo una lamentable pérdida. Bueno, porque era un ser humano, bueno, quizás lo manipularon, pero bueno, se dejó llevar. Sí. Pero ahí los que estaban disfrutando, los que estaban en las gradas, qué tristeza. Sí. El ver en ese momento invariablemente ser un personaje, el ver que están maltratando al personaje de Yeshua. Igual lo vemos en las escenas también de nuestro Yeshua, cómo fue martirizado. Y también hay otro que no le dan que no le dan ese valor a la muerte de nuestro don Yeshua. Inclusive dentro de las mismas congregaciones cristianas o iglesias, ¿sí? Que echan al saco roto eso que ellos aparentemente les están enseñando en esos lugares, ¿sí? Y que celebran las festividades paganas, y una es la de los difuntos, por ejemplo, y la otra, la más triste, es el Halloween cristiano. O sea, no. Con todo esto y más cosas, se echa por menos el sacrificio de Yeshua, y sin tocar la mala inclinación de la carne, o mejor dicho, el pecado. Y el Padre se sentiría muy triste por la actitud de las personas, ¿sí? Y como se lo dije en un momento, después vienen esas consecuencias, viene el lloro, el ¿por qué me pasa esto? Pero si esto y esto otro, y no, y que, o sea, tantas cosas que les pasan. Y muchas veces, Baruch Hashem, nosotros que ya conocemos la Torah, ¿sí? Y que sabemos cómo el Padre Eterno nos hace ese estirón de orejas o ese llamado, ¿sí? A retornar a Él cuando
nos desviamos de ese camino estrecho, de ese camino de sugestión a sus leyes, a sus ordenanzas, a sus mandamientos, como se lo dije, y que los vino a traer nuestro don Yeshua y los vino a cumplir. Entonces, los que desconocen eso sufren, o sea, juzgan a Dios malo, a Elohim, a Hashem. No, al contrario, hay que agradecer que nos está avisando que algo estamos haciendo mal, que en algo nos estamos equivocando y que retornemos al camino, al sendero, al camino estrecho, al camino angosto. Sí, que nos permita seguir transicionando, que no gane terreno ese enemigo, ¿sí? Que realmente ya no nos quiera a nosotros, quiere a nuestras futuras generaciones, a nuestros linajes, ¿sí? Hay un punto muy importante también, nuestra relación, por ejemplo, nosotros como padres, inclusive algunos quizás como abuelos, sí, con nuestros hijos o con nuestros nietos, sí. Hablamos de nuestros hijos, muchas veces tuvimos que ir a trabajar, por supuesto. Quizás, bueno, hablo por mí, por muchas jornadas, por mucho tiempo laboral, y después de laboral salir fuera, y retornar de alguna comisión y regresar, descansar unas horas en la noche para dormir y a la mañana levantarme otra vez. Pero bueno, en el mundo secular, decíamos, era para darle manutención a nuestros hijos, ¿verdad? Hoy entendemos que Baruch Hashem, que tenemos las enseñanzas de Torah y que realmente nuestro Yireh, nuestro proveedor es Hashem, sí. Pero me retorno en un tiempo cuando, bueno, hablo por mí, cuando me iban, sí, disfrutaba de mis hijos, pero eran poquitas horas, poquito tiempo. Los vimos crecer, sí, vimos cómo fueron desarrollándose hasta la juventud, y por supuesto de lo que obteníamos, los recursos que obteníamos por la vida laboral, bueno, pues les damos vestimenta, alimentos, pero igual los apapachábamos, los queríamos, los amábamos, los amamos, sí. Pero bueno, llega el tiempo que tienen que volar, que tienen que salir. Y como se lo dije un momento, Baruch Hashem, que tenemos el conocimiento de la Torah. Y a veces cuando ellos toman decisiones y que hoy entendemos que no son buenas, que no son gratas, bueno, aplicamos esa sabiduría que nos ha dado y todas las enseñanzas que tenemos en Java Ministerios de parte de nuestro rabino, nuestro maestro, ¿sí? Jesús Fernando Isaac. Bueno, todo ello nos ayuda a, como se lo dije hace un momento, no a tirar las orejas a nosotros, sino que tratar de alinearnos, pero sobre todo que ellos vean que nosotros, como padres, que estamos en Java, que nos hemos alineado, y que vean ellos realmente que hemos cambiado nuestra vida, hemos transicionado, y realmente digan, bueno, precisamente quizás mi papá, ¿no?, o mi mamá tenga razón, voy a obedecerle. Hay muchas cosas muy bonitas que hemos obtenido de estar en Java, de conocer a Yeshua, de conocer la Torah, ¿sí? Imagínense, es un vínculo muy, muy bonito nosotros con nuestros hijos, ¿sí? Ahora imagínense el vínculo de Dios y Yeshua, ¿sí? Como se los comenté, ¿sí? En aquella transmisión, y déjenme buscarla a ver si lo puedo encontrar, aquella conversación entre padre e hijo, ¿sí? Ese vínculo que había, y les leo, fue en Yeshua el Hijo, ese fue el tema. Les leo en pequeña conversación en la que le dice Dios a su hijo: Hijo, Luzbel ha hecho
ruinar en mi obra, y lo he tenido que condenar a él y a todo el que se sublevaron contra mí. Ha hecho caer y ha corrompido toda la creación. De igual manera corromperá al mundo al empezar de nuevo mi creación. Tengo un plan y quiero que lo ejecutes. En ese momento, tú junto conmigo tienes gloria en mi trono y eres glorificado junto conmigo. Las batallas por las almas de los hombres que crearé será más dura que la anterior y tal vez caigan, pues depende de él, o sea, de nosotros. Cuando sea el momento, quiero que redimas a los hombres haciendo lo que te pido, y les mencioné unos puntos, les leo unos cuantos. Primero que nada, te daré potestad sobre toda carne para que les des vida eterna a todo lo que te daré. Esta vida eterna consistirá en que me conozcan a mí y que soy el único Dios verdadero, y que te conozcan a ti, mi Hijo, a quien enviaré. Será muy difícil y cruel, Hijo, pero me glorificarás ante los hijos de Adán y terminarás esta obra. Y hay algo muy bonito que le responde, son varios puntos que le responde Yeshua. Padre, pero si hay otros que crean en mí por palabra de ellos, de los que sí son míos, Padre, que estos también sean uno, como somos tú y yo, que sean uno con nosotros, así el mundo creerá que tú me envías. Padre, la gloria que tú me has dado, yo se las daré para que se unan a nosotros. Ellos sabrán hacer lo que yo y tu palabra permanezcan en ellos, y tú en mí para que sean perfectos en Ejad, en unidad. Así, Padre, el mundo entero conocerá que tú me enviaste y que tú los amas tanto como a mí me amas. Y fíjense cómo termina Yeshua diciendo: Padre, haré lo que me pides, consumaré tu plan de redención por los humanos en el mundo tuyo, Padre mío. Encárname cuando tú lo deseas, Abba. ¿Sí? Pues digo, había un vínculo muy importante entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Igual, hoy imagínense cuando le decimos al Padre, cuando ahora sí, como decimos acá, cuando nos brincamos las trancas y queremos pedirle al Padre directamente, y el Padre va a decirnos: hey, deténganse tantito, espérense, yo mandé un cordero, yo mandé a mi Hijo, Él es el medio para que ustedes lleguen a mí, ¿sí? Entonces, el Padre le dio un papel muy importante a su Hijo. Hicieron Ejad para nosotros, para que nosotros tuviéramos, como se le dije, una salvación, una vida eterna, una salvación, una vida eterna, ¿sí? Y hay personas que no les importa, ¿verdad? Y no entienden. Hay personas que dicen hoy sí y mañana no. Y hay personas que no conocen que existe Yeshua. Y la Torah es el camino, la verdad y la vida en los tiempos de Moshe. Hoy es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Porque Él vino a cumplir
esa Torah que le fue entregada a Moshe Rabinú, ¿sí? Que le fue entregada a Moshe y que tiene un sinfín de promesas, ¿sí? Y nosotros, si sabemos, y nosotros que si lo sabemos y estamos en la pelea diaria, que si nos caemos y nos levantamos y le decimos a Yeshua, ayúdame, perdóname, he echado de menos tu sacrificio, ayúdame a corregir todo eso que hago, lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Y aquí les leo la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yeshua el Masías, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto sabemos que los hemos conocido y que guardamos sus mandamientos, por supuesto. Pero igual hay otros que dicen que lo conocen, pero más sin embargo no lo cumplen, no cumplen esos mandamientos. Los padres estamos para evitarles a nuestros hijos sufrimientos en lo menos posible. Y ahora que ya tenemos el conocimiento, la instrucción de la Torah, y tenemos a Yeshua, como se lo dije hace un momento, nomás que nos toca accionar y que vean nuestros hijos ese crecimiento, esa transformación, esa transición en nosotros, y ellos reciban ese consejo, esa orientación, para que ellos se alineen a la voluntad del Padre, reconozcan al Hijo y continúen a nuestro lado, sirviéndonos a Hashem. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, espero haya sido de bendición este pequeño tema que es de mucha importancia, ¿sí? Valorar el gran sacrificio del Cordero, ¿sí? De nuestro Don Yeshua. Les mando a Berajá a cada uno de ustedes y sus familias. Shalom.